hoy os voy a enseñar cómo hacer la blusa de verano más fácil del mundo. Quien dice blusa también dice vestido, porque según la largada que le des puede ser blusa o vestido. Primero, como siempre, os voy a enseñar el patrón, que lo vamos a hacer con un jersey que sea de tela plana, ¿vale? Que no tenga nada de elasticidad, como en este caso nuestra blusa, ¿vale? Y luego haremos la confección. Ya veréis que es una confección muy rápida y muy fácil de hacer. Y ya os digo que puede ser tanto blusa como vestido. Para hacer nuestro patrón vamos a necesitar un jersey de tela plana que no tenga elástico, que sea una tela de estas de camiseta fresca, ¿vale? Que se seque rápido cuando la lavas, como esta en este caso y esta también. Ahora, una vez tengamos nuestra camiseta, lo primero que vamos a hacer va a ser medirnos el contorno de busto. En mi caso dan 125 y yo tengo aquí ya mi cinta métrica preparado. ¿Veis? Yo lo he llevado, aquí está el 1 y el 2 centímetros y lo he llevado a 125. Una vez hecho esto, he tirado muy bien y he vuelto a doblar mi cinta métrica y tiramos bien. Ahora vamos a medir nuestro busto, que sería aquí en este caso, y nos damos cuenta que nuestra cinta métrica cae perfecta. Este jersey es ideal para hacer una camiseta de verano súper fácil. Y la segunda medida va a ser el largo, que nos mediremos del hueso del hombro hacia la medida que tú quieras. Yo en mi caso le he dado 65 centímetros de largo, ¿vale? Una vez ya tengamos las medidas y veamos que esta camiseta es ideal para hacer el patrón, ¿qué vamos a hacer? Vamos a poner nuestra camiseta en el filo de nuestro papel, así de esta manera, y lo vamos a contornear todo muy bien, dándole el largo que cada uno quiera. Yo en este caso le he dado 65. Una vez hecho esto, como podéis ver, mi camiseta solamente tiene el lado delantero. El trasero no existe en esta camiseta. Bueno, entonces, ¿qué he hecho? He cogido y le he bajado al papel 2 centímetros y le he hecho una línea hasta llegar a mi manga y lo he recortado. Primero he hecho el trasero y luego he hecho el delantero y los he cortado iguales para la hora de hacer mi patrón quede a la perfección 100%. Una vez hecho esto, nos vamos a quedar con el patrón trasero. Yo he hecho 2, ¿vale? Con el patrón trasero. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Muy fácil. Cogemos una regla y acabamos de cortar el trozo este de nuestro manga. Lo escondemos. Una vez hecho esto, ahora vamos a doblar 1 centímetro o 2 centímetros y 2 centímetros más. ¿Ves? Y nos queda así, de esta manera. Por aquí pasaríamos lo que va a ser nuestra cinta, lo que va a ser nuestras mangas, digamos. Y ahora, en los cortes, en donde hemos doblado, le daríamos unos
cortecitos a la hora de cortar nuestra tela para que nos demos cuenta de que ahí va a ser la doblez para luego pasar nuestra cinta. Y este sería nuestro patrón. ¿Has visto qué fácil que es? Aquí ya tengo mi tela cortada por 2 piezas. Y también he hecho una tira de 1 metro por 4 centímetros de anchos, que van a ser mis hombros, por donde voy a colocar yo mis hombros. Vale, aquí está mi hombro. Y aquí está mi delantero y mi trasero, a la doblez de tela. También les he hecho unos cortecitos, tanto aquí como aquí, para luego tener la referencia de dobladillo, para que yo aquí haga un túnel para que pueda pasar el que va a ser mi hombro. Lo primero que vamos a hacer, vamos a coger nuestra tira de 1 metro por 4 centímetros de ancho y ahora ¿qué vamos a hacer? Vamos a doblar un poquito, ¿veis? Doblamos un poquito, cogemos y doblamos otro poquito en el otro costado y volvemos a doblar y nos tiene que quedar así. Una vez hecho esto, le vamos a poner alfileres y lo vamos a hacer en todo el centímetro, en todo el metro, ¿veis? Así de esta manera. Y una vez lo tengamos, iremos a máquina y lo coseremos todo. Una vez cosida nuestra tira, ¿qué vamos a hacer? Vamos a abrir nuestras piezas y vamos a poner derecho contra derecho. Como podéis ver, yo ya he puesto una pieza, me falta la otra. Vamos a abrir y vamos a poner derecho contra derecho. Una vez hecho esto, cuando lo pongamos todo muy bien, que todo calce muy bien, iremos a máquina y cosiremos los costados. Primero haremos línea recta y luego un zigzag. Vamos a máquina. Cosido nuestros laterales, le hemos dado una puntada recta y una puntada zigzag, como puedes ver en cámara. Y ahora vamos a hacer nuestras sisas. Yo aquí ya he hecho una de las sisas y me diréis: Jessica, ¿por qué hacemos los piquetes si lo vamos a esconder con el dobladillo? Pues muy fácil. Ahora cogemos una tiza o una greda y marcamos donde teníamos nuestro dobladillo, nuestro piquete, para tener una referencia. ¿Veis? Aquí yo ya he marcado con mi tiza donde están los piquetes, para tener mi referencia. Si no tenéis tiza ni greda y tenéis cinta métrica, pues con la cinta métrica medís ahora los centímetros que os da y luego a la hora de hacer el dobladillo, pues lo hacéis con la cinta métrica. Ahora vamos a hacer el dobladillo, iremos a máquina y coseremos. Entonces vamos a doblar un poquito y luego otro poquito más. Cogemos el alfiler y lo hacemos en toda nuestra sisa, que podéis ver que es de un lado al otro. ¿Vale? Cuando lo tengamos nos va a quedar así, de esta manera. ¿Veis? Ahora iremos a máquina y coseremos por aquí por debajo. Y ya tendremos nuestra sisa hecha. Vamos a máquina.
Ya hemos cosido nuestra sisa, como podéis ver en pantalla. Aquí yo he adelantado, ya he hecho una parte del túnel. Ya les voy a enseñar cómo hacer la otra parte del túnel. ¿Os acordáis que os he hecho marcar con tiza o con greda para tener una referencia tanto en un lado como en el otro? ¿Vale? Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a doblar hasta llegar a nuestra tiza y luego doblaremos otra vez hasta llegar a nuestra tiza. Una vez hecho esto, le pondremos un alfiler. Un alfiler. Y en el otro costado igual. Doblaremos donde está nuestra tiza y volveremos a doblar hasta donde está nuestra tiza y le pegaremos otro alfiler. Una vez hecho esto, lo acomodamos muy bien y le ponemos más alfileres. Una vez ya tenemos el túnel hecho, ¿qué vamos a hacer? Vamos a poner las piezas muy bien puestas, que todo calce muy bien, y las dos piezas, tanto trasera como delantera, tienen que quedar igual. ¿Veis? Que todo esté a la misma altura. Eso quiere decir que entonces ya lo hemos hecho bien. Una vez hecho esto, iremos a máquina y coseremos por aquí abajo, tanto un lado como en el otro. Y ya de paso también haremos el dobladillo. Cogemos nuestra pieza, le daremos un dobladillo y luego otro. Y iremos a la máquina cosiendo. Si no estás seguro, como siempre digo, le pones alfileres y haces todo el contorno del bajo. Ahora vamos a máquina y lo vamos a coser todo. ¡Vamos a máquina! Cosido el que es mi túnel, también hemos cosido nuestro dobladillo de nuestro bajo. Aquí ya tengo mi cinta, la que va a ser mis hombros. En un extremo le he hecho ya un nudo y en el otro le he puesto un imperdible para poder pasar ya la cinta por el túnel. Y lo hacemos así, de esta manera. Y así queda nuestra camiseta puesta. Mira qué bonita queda. Espero te haya gustado el tutorial de hoy, que te suscribas, que me des like, que actives la campanita de notificaciones para no perderte ningún vídeo, que compartas en las redes para que todo el mundo sepa de mi existencia y nos vemos en el siguiente vídeo. Bye bye.